Matías Catalina está con nosotros en el estudio. León Cohen, psiquiatra, psicoanalista de la Universidad de Chile, gran arquero, además, ¿por qué no decirlo? ¿Viene lesionado o esa es una muestra de que gran arquero? Un arquero que no tiene el dedo así no es arquero. Actor, guionista, escritor, muchísimas gracias, León, por estar con nosotros hoy día en el estudio para tener una conversación respecto de nosotros, como personas, como país, como sociedad. ¿Cómo estamos, León? ¿Cómo está usted? Hola, gracias por la invitación. Buenos días. Buenos días. Toda Catalina telemática, sí. Sí, buenos días. Oiga, León, puede ser una pregunta bien amplia, pero ¿cómo estamos? ¿En qué nos hemos transformado? ¿Somos una sociedad menos paciente, más violenta, más ansiosa? ¿Cómo miras tú nuestra sociedad hoy con todos los factores? Después podemos ir desglosando factores, digamos, pero en general, ¿cómo estás mirando tú este momento de la sociedad chilena? En primer lugar, siempre hay que tomar en cuenta que toda sociedad o toda organización, etcétera, ¿cierto?, tiene aspectos positivos y aspectos negativos. Uh-huh. En este momento vamos a hablar de los aspectos negativos, ¿cierto? Porque podríamos hablar también de los descubrimientos astronómicos que se dan en el norte, Claro. ¿cierto? De las ideas que se están generando en las plataformas digitales y que son exportables, ¿cierto? Y de una serie de cosas positivas que se dan, entre ellas del futuro triunfo de la U mañana sobre Colo-Colo, ¿cierto? De ese tema no vamos a hablar todavía, León. Claro, pero eso es para la invitación del día lunes. Eso es para el lunes. Eso es para la invitación del día lunes. Pero respecto a las cosas que no son, que son más bien negativas, yo diría de que progresivamente, desde hace ya años, se ha estado dando dentro de nuestro país, dentro de nuestra cultura, dentro de nuestras relaciones como ciudadanos, a todo nivel, una progresiva decadencia y una progresiva desintegración de lo que son los aspectos morales, éticos de nuestra sociedad, que por un lado son los costos de una sociedad provinciana que viene desde el siglo XX, siempre arrastrando la cultura del siglo XIX, ¿no? Hasta ahora, pero con la irrupción, digamos, del mundo externo a través de la progresiva presencia de las redes sociales, ¿cierto? De las capacidades de salir del país más fáciles para muchos ciudadanos, ¿cierto? De otros ciudadanos de poder entrar al país. Entre ellos están los miles de inmigrantes que han estado llegando desde hace años. Y de los cambios que se ha estado dando dentro de ciertos aspectos de nuestra cultura política, por ejemplo. En ello incluyo también dentro de nuestra democracia la llegada al poder de una mujer, ¿cierto? Que es una cosa que era impensable en el siglo XX y que también es factible de que se dé ahora, ¿cierto? El próximo año, después de las elecciones presidenciales. Entonces, son cambios muy, muy significativos. Tiene mucho que ver también con el efecto que ha tenido desde los años 70 hacia adelante, luego los 80 y finalmente en los años 90 con la Concertación de la influencia que tuvo la economía liberal y neoliberal, ¿cierto? O salvajemente neoliberal dentro de nuestro mundo provinciano, ¿cierto? Que por definición promueve el individualismo, el egoísmo, la competencia y valida una multitud de formas dentro de esa competencia, entre ellas también las más corruptas, que circulan insidiosamente dentro de nuestra sociedad hasta hoy y que se están organizando e infiltrando ahora en la forma del crimen organizado dentro de nuestra sociedad en muchos niveles, ¿cierto? Por ejemplo, en el nivel de la salud y médico, con el tema de las licencias médicas, que es un tema antiguo, pero cada vez se va destapando que es una cosa más corrupta, ¿no? Y más descarada también, con la decadencia, infiltración y corrupción de algunos sectores de las Fuerzas Armadas, como estamos viendo ahora, la infiltración de
al parecer, del crimen organizado dentro de esos sectores en el ingreso y tráfico de sustancias prohibidas. Pero no solamente eso, sino que ya desde antes, con los juicios a los comandantes en jefe por temas de manejos no autorizados de dineros, cosa que antes era impensable, Sí, de claro. alguna manera. Entonces, otro aspecto también que quiero acentuar es que desde hace décadas se ha ido deteriorando y desintegrando el mundo educacional chileno. Y eso ha ido provocando que las nuevas generaciones, también por el impacto que tienen las redes sociales, han pasado por una educación muy pobre, una educación con profesores muy poco motivados, mal pagados, mal capacitados, y que viven en un ambiente cada vez más violento en las escuelas, con una forma de descuido de aquellos centros culturales y educacionales chilenos emblemáticos, como es mi colegio, por ejemplo, el Instituto Nacional, que se ha ido como deteriorando de una forma grave. Lo único positivo que ha ocurrido en mi colegio en los últimos años es el ingreso de las mujeres, Sí. que yo las eché mucho de menos cuando estudiaba en los años 60, ya que teníamos solamente a la profesora de música y a la profesora de artes plásticas, ¿cierto? Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Oiga, León. Perdón, entonces me he extendido para dar un poco Sí, sí, está perfecto. contexto. Un poquito respecto de otras generaciones, que esto nunca es bueno comparar, ¿no? Porque además hay un montón de factores que pueden influir. Pero hemos perdido más de lo que hemos ganado en cuanto a convivencia o como sociedad en el avance del tiempo también. Lo que pasa es que lo que más resalta, lo que más nos golpea, lo que más se hace presente en forma iterativa, sistemática, en los medios de comunicación, es la violencia dentro de nuestras relaciones cotidianas, sociales, la corrupción también en el mismo plano, y eso hace entonces de que pareciera que estuviéramos viviendo en un mundo realmente horrible, Sí. cosa que no es tan así, no es tan así, pero es lo que hay en el ambiente en este momento y se apodera también de los programas presidenciales y de los programas parlamentarios también, ¿no? Donde también hay mucha ignorancia entre los nuevos políticos, mucha ignorancia, mucha pobreza ideológica también. Ya las ideologías prácticamente no ordenan el pensamiento político de los congresales, sino que son los intereses personales, egoístas, ¿cierto?, de lo que genera el poder e incluso de las posibilidades corruptas que genera el poder. Sí. Entonces, las autoridades que empiezan a regir el país empiezan a ser elegidas por default. Porque evidentemente nuestro presidente Boric, por el cual yo voté, no habría sido elegido en el siglo XX. ¿Por qué? Porque nadie habría pensado que un joven, ¿cierto?, por muy inteligente, culto que sea y honesto, que yo creo que Boric lo es, estuviera capacitado, tuviera la experiencia y la madurez y el equipo además para poder hacerse cargo de la administración del Estado, y cosas que se ha demostrado por lo demás, que no es un tema de él, es un tema, digamos, de la gente que ha estado alrededor de él. Entonces, estamos viviendo en ese ambiente y con mucha dificultad para estar en contacto con las cosas positivas. Ay, sí, León, yo le quería preguntar justamente sobre eso, porque hay un tema que da vuelta y sobre el cual usted también ha hablado, que es la identidad, que finalmente en nuestro país, como uno lo ve aflorar para la Teletón, de repente para el Festival de Viña, para eventos deportivos, pero la hemos perdido, tenemos que trabajarla también desde el punto de vista como comunitario. ¿Qué nos une hoy día a los chilenos? Sabemos muy bien lo que nos desune, ¿no? Pero ¿qué nos une hoy día? Bueno, efectivamente, como buena provincia decimonónica, lo que nos une, lo que nos unía habitualmente... Ah, perdón, ¿me estaba hablando? No, ya. Lo que nos une en este momento son cosas, por ejemplo, el Festival de Viña. Yo la verdad que pertenezco como a un mundo en que todas esas cosas eran icónicas, ¿cierto? Como el Festival de Viña, ¿cierto? Y como Sábado Gigante en su momento también, y después la Teletón. Ahora el Festival de Viña se ha ido como empobreciendo, la verdad, de manera que no es algo icónico. Afortunadamente la Teletón sigue siendo un evento que sigue convocando incluso a las generaciones jóvenes, y afortunadamente ha seguido como obteniendo el logro
que es financiarse a través de buena parte de los ciudadanos que aportamos y de las empresas y de los medios de comunicación que aportan. Pero hay mucho temor respecto a lo que eso pase, porque los íconos, como el mismo Don Francisco, ya están mayores, ¿cierto? Y la cultura va cambiando, y las nuevas generaciones, más que estar conectadas con lo que es la identidad chilena, de que antes éramos un país, ¿cierto?, mucho más como cerrado, la cordillera, la australidad que tenemos, etcétera. Ahora somos un país que está como, que es bueno eso, abierto al mundo a través de las redes, ¿cierto? Pero también eso diluye la identidad, que es lo que estábamos preguntando. Diluye la identidad. Entonces, eso la diluye. Actualmente muchos jóvenes no son hinchas de la U, de Colo-Colo, la Católica, sino son hinchas del PSG, ¿cierto? Son hinchas. Y después quizás tienen una cierta interés, simpatía, porque los papás, ¿cierto? Como el caso mío, son hinchas de esos clubes, digamos, del campeonato, etcétera. Pongo este ejemplo así como que es un ejemplo, y por supuesto en la música también. No estoy, es cierto que hablo un poco como viejo en el sentido que el pasado fue mejor y todo eso, es muy típico. Y siempre uno dice, no, pero realmente las cosas están mucho peor que antes, ¿cierto? Y probablemente ustedes cuando sean viejitos, ¿cierto? Y estén a lo mejor rodeados de zombies, ¿cierto? Digan, no, antes las cosas estaban mal, pero no hasta condición. No, estoy ahí en esta ciudad que se llama Sion, como a 1 kilómetro bajo tierra, porque arriba está lleno de zombies y de máquinas y que no puedo salir. Entonces, claro, decir, sí, pero todo el tiempo pasado fue mejor, allá había mucha delincuencia. Pero bueno, claro, de repente le tocaba a uno la mala pata y todo eso, pero actualmente no, salgo y me comen los zombies, me destruyen las máquinas. Es decir, bueno, sí, en realidad. Y quién sabe lo que le pasará a los zombies, a las máquinas, después, ¿cierto? Cuando lleguen los alienígenas, ¿cierto? Que vienen de otro sector, como vaticina la película Contacto, y digan, ¿y qué hacen estas máquinas acá, estos zombies? Y los eliminen, digamos, por otros seres que en realidad quizás no podemos ni imaginar, porque no tienen realmente solidez y no son como nosotros. Entonces, la verdad es que, claro, la cultura moderna nos ha ido diluyendo un sentimiento provinciano antiguo que teníamos, que tiene que ver con una palabra que se repite mucho en este momento, que es la pérdida de la certidumbre y vivir en la incertidumbre, ¿no? Los economistas, ¿cierto?, que saben del tema, dicen claramente, Trump, el mayor daño que está haciéndole al mundo, ¿cierto?, es la incertidumbre, porque la gente no sabe si puede invertir, no puede invertir, no sabe lo que va a pasar la próxima semana, no sabe si se va a despertar mal y va a decir, no, ahora quiero que sea un 60% de arancel. Ah, hoy día desperté muy bien, que sea un 20%, ¿qué tal? ¿Ah? Y todo el mundo estaba, pero ya, ¿y qué pasará la próxima semana? Por favor, que duerma bien este hombre, ¿cierto? Entonces, eso, que estamos sujetos al capricho de seres como Trump, o como Putin, o como Erdogan, o como Maduro, ¿cierto? O como Ortega, esas dictaduras que son políticas, pero que no son ideológicas, porque son todos muy parecidos y que controlan la vida de miles de millones de personas, y que lo único que puede salvarnos, y ahí termino porque yo me extiendo un poco y ya después usted, es lo que nos salva, entre comillas, que no nos salva en verdad, es lo que estamos haciendo nosotros acá. Es decir, viviendo nuestra vida cotidiana práctica. Y dice, sí, está quedando la crema, pero tengo que ir a la radio, tengo un programa, tengo un invitado, un doctor Cohen que va a ir a ver quién es este tipo, y lo hacemos, y resultó más o menos bien, y listo. Oye, ¿sabéis que Trump dijo una cuestión terrible? No te puedo creer, sí, ya, hagamos un programa sobre eso, y ahí seguimos, vamos para la casa, ¿cierto? Y mañana vamos a hacer un asado para ver el partido de Colo-Colo con la U, claro, lo hacemos. Entonces, la vida práctica, que es la vida a la que tiende la mente humana en todo el planeta, es para salvarnos de la desintegración que provoca la angustia de la incertidumbre. Cada vez que tomamos contacto con la realidad misma y vemos lo que está pasando, surge una angustia, una ansiedad, un temor, ¿cierto? Y las rutinas. Pero eso también nos impide poder pensar y poder también cambiar las cosas. No sé si me siguen, pero es un dilema,
Porque claro. buena parte del planeta está obligado como a decir, bueno, es que es lo que me permite sobrevivir, ¿cierto? Que alguien se haga cargo. Lo que pasa es que a nivel de autoridad, a nivel mundial, hay una especie de sometimiento al padre padrone, ¿cierto? En este caso Trump, que hace que sea una cuestión que uno dice, esta cuestión, quién sabe dónde va a llegar, porque no hay nadie, ¿cierto?, que ponga límite a eso. Entonces, vamos a subir al piso más alto de un edificio, pero no para tirarnos, sino que para encender la luz que proyectada en el cielo nos muestre la imagen de Batman y nos diga, Batman, te esperamos, queremos que vengas y nos ayudes. ¿A ti qué se te ocurren las cosas? Porque Superman, la verdad que no es mucha gracia porque viene de otro planeta. Sí, Claro, ¿cierto? no está muy enterado de las cosas que No está pasan muy en la enterado, Tierra, además claro. él también sufre, no tiene novia, ¿cierto? Además es millonario, pero no quiere que sepan porque también lo pueden asaltar, Y es ¿cierto? periodista. Ah, también. ¿cierto? Oiga, León. Bueno, ya, lo dejo hasta ahí. Y así vamos de cháchara Sí, en cháchara de mi parte. Oiga, León, le voy a pedir dos diagnósticos. Si tuviéramos que hacerlo, ¿no? Uno, ya que lo mencionó, un diagnóstico a Donald Trump. Y lo otro después, en el minuto que nos queda, si tuviéramos que diagnosticar a Chile, ¿cuál sería el diagnóstico hoy día? Mira, Donald Trump no lo conozco al personaje. Ya. Y la verdad que yo creo que él es básicamente un personaje. No sabemos qué persona es, en verdad. Sé que las cosas no estuvieron muy bien en su vida familiar. Sé que su padre no era precisamente un hombre fácil, ¿cierto? Que probablemente mucho de lo que él es tiene que ver con eso. Por lo demás, él proviene de una familia inmigrante desde Europa, de orígenes alemanes, ¿cierto? Por lo que yo sé. Pero él básicamente toda su vida ha sido un personaje que con su inteligencia, su histrionismo y sus contactos siempre ha estado como protagonista, y ese protagonismo, fíjense que si ustedes me pueden recordar si hay alguna ocasión en la cual alguien le haya dicho fire, o sea, con lo que él decía, ¿se acuerdan? Despedido, te fue mal, fracasaste, estuvo mal. Él tiene la sensación que ha triunfado en todo, de que basta que él hable para que todo se haga. Es una sensación incluso superior a la de un emperador inmortal, ¿no? Y efectivamente en este momento todo el mundo está sometido, aterrorizado, muchos republicanos, incluso demócratas también, incluso muchos presidentes de países lo están, porque tiene esta arma, ¿cierto? Que es una arma, digamos, que ya se la quisieran en Star Wars, ¿cierto? Que es de los aranceles, para decir, hoy día te pego con 50%. ¡No! Bueno, ya, 30%. Ya, entonces converso contigo, pero tengo que arrastrarme, por favor, no. Ya, bueno, ya 15, ya, gracias. Entonces, vivimos en un tiempo que es realmente tan decadente y da un sentimiento de vergüenza para los que llevan las riendas del mundo gigantesco. El único que se ríe y manipula un poco a Trump es Putin, Ya. que no es lo mismo, que el tipo es muy hábil, también es un personaje que nunca ha perdido en su vida, pero es mucho más político, mucho más hábil, mucho más inteligente que el mismo Trump. Y hay otro, por supuesto, que es, yo creo que el number one en este momento en el mundo, que es Xi, que como buenos chinos, ellos se interesan solamente en China, lo cual uno lo entiende porque hay que alimentar a 1.500 millones de personas, ¿cierto? Y ellos tienen invadido el mundo, no con las armas, sino que con el comercio y con su desarrollo científico, tecnológico, comercial, etcétera, hasta ahora. Ese sí que es un tipo y una organización, que es la del Partido Comunista Chino, ¿cierto? Generado por Deng Xiaoping, que realmente se está imponiendo en el mundo. Entonces, frente a tu pregunta, la potencia mundial, Estados Unidos, está manejado por un personaje de televisión, lo cual es una cosa terrible. Ahora, el próximo año, va a nombrar al director del Banco Central norteamericano, con lo cual va a tener otro poder más, porque también nombró a los miembros de la Corte Suprema. Entonces es un personaje de televisión que tiene un programa, así como vamos a construir un gobierno acá,
¿cierto? Entonces pongo esto acá, y yo hago lo que realmente me da la gana, a pesar de que las mentes norteamericanas, que tienen muchas y muy buenas, dicen esto no va a resultar, esto va a ser un fracaso, pero esto se va a ver en el mediano largo plazo, no de inmediato. Y Trump tiene casi 80 años, le faltan 3 años, y por mucho que él quiera ser eterno, porque estos personajes así tienen la fantasía de ser eternos, la eternidad de él sería, por ejemplo, que un hijo de él fuera el próximo presidente, no lo va a hacer, no lo va a hacer. Y él teme que una vez que salga de ahí, todo lo que ha hecho se borre y millones de personas se alivien, ¿no? Entonces está tratando de apurarse. Si lleva unos meses y esto ha sido pero tremendo. Entonces, ¿esta es mi cuarta cháchara? Sí, Sí. la cuarta. Ya. Oiga, se nos acabó el tiempo, León. Podríamos seguir conversando la vida. Muchísimas gracias. No, pero perdón. Tengo otras cosas que hacer. Oiga, Ver el León, partido mañana. Y por ejemplo, ver el partido mañana. León Cohen es psiquiatra, psicoanalista de la Universidad de Chile, hincha además de la Universidad de Chile. Por supuesto. Así que muchas gracias por haber estado Bueno, aquí con espero haberle nosotros. aportado algo en estas 4 Por supuesto, chácharas. pues. Gracias por la invitación. Que le vaya bien a ¿cierto? usted mañana, pues. Ya, muchas gracias. No tanto. Ya te veía con la polera blanca. La polera blanca. Gracias, León.